Muy bien, muy buenas tardes para todos. Después de Oscar Ortiz y sus 60 minutos, llega Prohibido Olvidar los martes de 15 a 16 horas. Por supuesto, por la FM 101.9 en Mar del Plata, con Pablo Aceto, con Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Si nos querés escuchar por internet, www.fm1019online.com. Bueno, hechas todas las presentaciones, vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, muy buenas tardes. Hoy estamos transmitiendo en directo. Sí, muy ¿Eh? buena la aclaración. Vamos, por supuesto, en diferido va a ir el programa por YouTube. Sí. Anuncio un programa duro, ¿eh? Hoy vamos, Epa. hoy vamos al otovillo, ¿eh? Vamos, así que un saludo al Flaco Ortiz, a Cachacho, al Flaco Ferrari. Y no sé si hoy había otra transmisión más, me parece que no. Que es lo que hace todo, bueno, los Martínez, También, que sí. con su Peñarol y dándole la continuidad a la programación de la 101.9, acá donde se escucha lo que en otro lado no dicen. Sí, Acá esto, saludos para todos los que hacen, los que conforman la programación de la 101.9, ¿no? todo gente de gran valía. Muy bien, en minutos vamos a escuchar la columna de Alberto Cortés, que es como siempre comenzamos nuestro programa. Su columna de hoy se llama El arreglo de la deuda. Y vamos a contarles algunos temas, como por ejemplo, sin fecha para volver a clases en provincia de Buenos Aires, sin fecha para la temporada de verano. Una pesquera cerró por 2 casos de coronavirus. ¿Va a haber aumento de combustibles? Vamos a hablar sobre el aumento de la nafta, la vacuna para el coronavirus, aumento para jubilados y un acuerdo con China. Y vamos a terminar nuestro programa, Prohibido Olvidar, escuchando a los piojos en el tema bicho de ciudad. Bueno, vamos a ver si está lista la columna de Alberto Cortés, el arreglo de la deuda. Ojalá que sí. Bueno, ¿Ves? Esto te traiciona. Ahí El vamos. gobierno anunció hace unos días el acuerdo con una parte de sus acreedores. Se trata de aquellos que poseen bonos de deuda en dólares u otras monedas excepto pesos, emitidos por el Estado argentino, pero cuya letra subordina la resolución de eventuales litigios entre la nación y los acreedores a legislación y por lo tanto a tribunales extranjeros, como los que ya una vez nos pusieron en manos del fallecido juez Griesa. Este acuerdo fue el que insumió la principal dedicación del ministro de Economía desde su asunción y fue festejado por el gobierno como un triunfo, aunque se puede aplicar perfectamente la famosa metáfora del vaso a medio llenar, según quien lo vea. Simultáneamente, el Congreso sancionaba una propuesta similar a la arribada con los acreedores mencionados, pero para la deuda en dólares bajo ley argentina. Otra parte a resolver es la de la deuda en pesos. Esta genera menos preocupación, dado que el Estado puede, en último caso, emitir esos pesos, aunque no sea prudente hacerlo indiscriminadamente. No puede, obviamente, emitir moneda de otros países y, por lo tanto, los compromisos de pago en esas monedas, en la medida que se efectivicen, restan divisas, cuya escasez, sobre todo en momentos en que la economía crece, es históricamente el cuello de botella que termina frenando esos crecimientos y sumiéndonos en crisis periódicas. En los tres casos, se trata de ofrecer a los acreedores cambiarles los títulos de deuda que tienen en sus manos por otros con condiciones diferentes.
En general, mayores plazos para comenzar a pagarlos, menores intereses, que fue lo más relevante en el paquete que se acaba de acordar, y o quitas en el capital que se debe. En el caso de la ley aprobada en el Congreso, se abre también la posibilidad de pasar parte de esa deuda en dólares a otra en pesos. El conjunto de todas estas modificaciones termina reflejándose en un valor técnico llamado valor presente neto o actual neto, que es el que se ha venido difundiendo cuando se decía que el gobierno comenzó ofreciendo menos de $40 por cada 100 nominales y los principales bonistas nucleados en fondos de inversión pidiendo 92. Finalmente se terminó acordando en 54,8. En realidad se está hablando de muchos bonos distintos, tanto los que se entregarán como los nuevos que los acreedores recibirán a cambio. Lo que significan esos números es que de la combinación de diversas condiciones se pueden calcular como promedio esos valores. El valor actual neto significa que si a mí un amigo, al que no le cobro intereses, para simplificar el ejemplo, me debe 1.000 pesos y me los paga dentro de un año, eso vale menos que si me los pagara hoy. Si me los pagara hoy, el valor actual o presente neto sería 1.000. Si me los paga en un año, es como si su promesa valiera menos de 1.000. Si agregamos al ejemplo intereses, cuotas, plazos, etc., el cálculo del valor actual neto se hace más complejo, pero el concepto es el mismo. Si el gobierno acompañara la propuesta hecha por sectores de la sociedad civil y hasta por algunos miembros del mismo Frente de Todos, de realizar una auditoría participativa de esa deuda, la relación con los acreedores y con el poder económico se tensaría sin duda, pero a la postre el resultado habría sido mejor. El vaso estaría más lleno. En ese sentido, el gobierno se limitó a publicar a mediados de mayo el informe Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019, elaborado por el Banco Central, donde muestra con cifras rigurosas cómo el endeudamiento de la era Macri fue para financiar la fuga de capitales y no el desarrollo económico. No dio ningún otro paso en la dirección de una auditoría integral. El gobierno de Ecuador, con Rafael Correa en 2007-2008, constituyó un comité de auditoría con el movimiento indígena, el feminista, Jubileo 2000 Red Guayaquil y expertos internacionales, que llegó a la conclusión de que la mayor parte de la deuda era ilegítima. Su pago fue suspendido y su valor de mercado cayó al 20 o 30%. El gobierno ofreció a los bonistas entonces comprarles los títulos por el 30% y obtuvo una adhesión del 91% de ellos. Los que quedaron fuera no tenían chance legal de demandar al país ante tribunales internacionales de otros países con solo el 9% de los bonos. Eric Toussaint, experto belga en el tema, sostiene que de acuerdo a la doctrina de la deuda odiosa elaborada por el prestigioso economista ruso Alexander Sack en 1927, tras estudiar los defaults en el mundo desde la Revolución Francesa hasta ese momento, incluyendo los 3 de los Estados Unidos, para que una deuda pública pueda ser catalogada así, como ocurrió en el caso ecuatoriano, hacen falta 2 condiciones esenciales. Primero, la ausencia de beneficio para la población, porque fue contraída contra el pueblo, el Estado y o en beneficio individual de los dirigentes o personas próximas al poder. Y segundo, la complicidad de los prestamistas, precisamente porque los acreedores sabían o estaban en condiciones de saber que los fondos facilitados no favorecerían a la población. No es lo determinante el carácter legítimo o no del gobierno que contrajo la deuda. Es evidente que cualquier auditoría seria arribaría a esa calificación al auditar al menos los 96.000 millones de dólares en que Macri incrementó la deuda. Para ser justos, hay que decir también que Correa llegó a la presidencia en segunda vuelta, realizada a fines de 2006, tras una revuelta, la autodenominada irónicamente la Revolución de los Forajidos, de abril de 2005, que había volteado el gobierno traidor de Lucio Gutiérrez. Una revuelta en muchos sentidos parecida a diciembre de 2001 de Argentina. Además, Chávez, Lula y Kirchner eran presidentes y habían volteado la propuesta del ALCA de Bush.
Previamente, el mismo día de su asunción, en enero de 2007, Correa había convocado a elecciones de una asamblea constituyente, en la que su partido terminó ganando el 70% de los escaños y realizando una reforma muy importante de la Carta Magna ecuatoriana. Todas estas condiciones no las tiene hoy Alberto Fernández. La correlación de fuerzas es distinta. Además de la deuda soberana, es decir, la emitida en bonos por el gobierno, se plantea renegociar la contraída por Macri con el FMI por 57.000 millones de dólares, de los cuales Argentina tomó 44. Se prevé que esta negociación será dura, a pesar de que ese organismo apoyó a la Argentina en la previa con los tenedores de bonos. ¿Sería para que quedara más para ellos? El acuerdo arribado con los tenedores de bonos en dólares bajo legislación extranjera logró principalmente reducir sustancialmente los pagos a realizar en los próximos años, además de bajar los montos totales a abonar. Entre este año y 2024, el país habría tenido que pagar por todo concepto, incluyendo hasta la deuda privada, casi 64.000 millones de dólares, que ahora bajan a 6.116, según el Centro de Economía Política Argentina. La estrategia del gobierno apuntó a limitar la sangría de divisas por este concepto en un lapso en que espera lograr recuperar la economía del país de su doble pandemia, la del gobierno de Macri y la del coronavirus. No tiene nada de perverso que un Estado tome deuda para financiar obras para el desarrollo nacional. Es razonable que si una autopista o una central hidroeléctrica van a prestar servicios durante años, incluso para más de una generación, no sean solo los que pagarán impuestos este año los que afronten la totalidad de su costo, sino que éste se prorratee a lo largo de muchos aportes anuales, que es, en definitiva, el resultado de hacer algo a crédito en cuotas. Lo perverso puede estar, primero, en las condiciones impuestas por el acreedor para otorgar el crédito. Segundo, que no se use para finalidades como la descripta, sino para beneficio de una minoría privilegiada. Tercero, que los intereses sean abusivos. Cuarto, que no se estén tomando créditos en divisas cuando éstas están subvaluadas y por lo tanto tarde o temprano el peso se devaluará y será mucho más gravoso pagar las cuotas, especialmente si el destino del crédito son bienes o servicios que se pagan en pesos. Los créditos de Macri entraron claramente en los tres primeros puntos y los tomados durante su era por provincias y municipios frecuentemente en el cuarto. Finalmente, al referirnos al tema de la deuda, no podemos perder de vista el panorama mundial. Por un lado, una de las principales motivaciones de la dureza de algunos fondos de inversión en la negociación de la deuda argentina es que la ven como antecedente inmediato de muchas otras reestructuraciones de deuda soberana que se avecinan en el mundo. El otro aspecto relevante es que la deuda de todo tipo mundial es hoy superior al triple del Producto Bruto Interno Mundial, incluso aún más que antes de la crisis de 2008. Las tasas de interés están en general bajas, en Europa directamente negativas. Pero, si ante la perspectiva de que deudas tan altas no se pudieran cobrar, los bancos elevaran abruptamente las tasas de interés, muchas deudas se volverían efectivamente incobrables y estallaría la burbuja. La pandemia no ayuda tampoco. Otra crisis cíclica del capitalismo, de las tan bien descritas ya en 1848 por Marx y Engels en el Manifiesto, ahora centrada en lo financiero. Es tarea de todos trabajar para crear las condiciones para que nunca más ningún gobierno pueda incurrir en endeudamientos contra el pueblo y para contribuir a crear las correlaciones de fuerza que permitan actitudes más firmes en la reparación de las que ya han ocurrido. Muy bien, hemos escuchado la columna de Alberto Cortés. Aún no hay fecha para volver a las aulas, así lo confirmó el jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, en una conferencia de prensa en donde recalcó que la producción bonaerense está al 100%. En una nueva conferencia de prensa para actualizar la situación epidemiológica de la provincia, el jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires indicó que aún no está definida ni la fecha
ni la forma en la que se volverá a la actividad escolar presencial en las aulas bonaerenses. En temas de educación, obviamente depende de la situación sanitaria y se está trabajando en un esquema para la vuelta a clases cuando la situación lo permita, y claramente ese momento no es ahora. El funcionario reconoció un monitoreo permanente del tema por fuera de las fronteras de nuestro país, al indicar que lo que sí estamos viendo y analizando es lo que sucede en el mundo. No han sido buenas las experiencias de vuelta a clases y hay un debate en Estados Unidos y Europa de si es viable y posible y bajo qué condiciones, y si es posible mantener a los niños con la máscara todo el tiempo puesta, las condiciones de ventilación de las aulas, el distanciamiento entre los alumnos, poner distintos turnos. Es bastante complejo en todo el mundo, y el caso de Israel, donde se suponía que estaba controlada relativamente la pandemia, y a partir de la apertura de las clases ha habido un aumento fuerte de casos. También habló el secretario de la producción. Como contrapartida del tema educativo, el funcionario se refirió a las actividades productivas en el territorio bonaerense, en donde remarcó que en las fábricas el panorama es bastante más optimista que en las escuelas. En ese sentido, sostuvo que están habilitadas casi todas las actividades productivas manufactureras, las agrícolas, agropecuarias y pesca, por lo que la producción de bienes, no el comercio, viene funcionando al 100% en toda la provincia sin ningún tipo de restricción. ¿Qué más dijo, Carlos Bianco? Que no hay fecha para saber si habrá temporada de verano. Estas declaraciones las hizo ayer, pero ayer también se lo vio al intendente Montenegro en un canal de la ciudad de Buenos Aires hablando sobre o proyectando la temporada de verano. Veremos qué pasa. El jefe de gabinete de ministro, Carlos Bianco, sostuvo que no se puede pensar en la actividad si se mantienen las cifras de contagio de COVID-19. El jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, aseguró que no hay una fecha ni se puede pensar todavía en actividad turística. Reconoció que la posibilidad de practicar turismo dependerá de la situación sanitaria del territorio. Si llegamos a diciembre con la misma cantidad de casos, no se puede pensar en actividad turística. Si hay una circulación muy alta, como en una temporada normal de gente que va a la costa atlántica o algunos otros destinos turísticos de la provincia, eso puede generar un efecto de contagio muy fuerte. Por el contrario, en caso de que se logre frenar el avance de la pandemia en el territorio bonaerense, el jefe de gabinete vaticinó una muy buena temporada, porque a fin de año difícilmente la gente tenga intenciones de irse al exterior. Pero todo eso depende de la situación epidemiológica y sanitaria en la que se encuentre la provincia. Este lunes se confirmó que Mar del Plata seguirá al menos una semana más en fase 4. El límite para cambiar entre fase 3 y 4 se hace si cada 2 semanas seguidas hay 10 nuevos casos cada 100.000 habitantes. Días atrás, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyan, había dicho que era inimaginable una temporada de verano si no existe
una vacuna contra el coronavirus. Desde la Cámara de Empresarios de Balnearios y Afines fueron cautos, pero reconocieron que no se imaginan un verano sin estar trabajando. Una ciudad que no tenga turismo sería una cosa terrible, dijo Jorge Richilo, titular de la entidad. Bien, vamos a seguir después con las noticias y vamos a ir ahora a la editorial de Pablo, un enemigo del pueblo. Bueno, esto es y está relacionado con las noticias que ha leído recién Gloria, en relación con la temporada, la actividad económica, etcétera, etcétera. El título de Un enemigo del pueblo refiere a la obra de este gran dramaturgo noruego, Henry Ibsen, una obra de 1884 que habla justamente de un balneario, de una ciudad con balneario, así como nosotros el mar, ellos tenían su balneario. No es una ciudad con un nombre determinado, es así todo medio en el aire. Lo importante es la historia del doctor Thomas Stockman, que su hermano era el alcalde de la ciudad y él vendría a ser el secretario de salud. El tema que este médico, ante algunas cuestiones sospechosas, mandó a examinar el agua donde se desarrollaba la actividad, que era la actividad económica principal del pueblo, y encontró con que estaba contaminado. Y ahí se empieza a generar toda una cuestión donde el impulso por defender lo económico se pedía que se ocultaran los datos. Stockman se niega a eso, y entonces es considerado un enemigo del pueblo, por decir la verdad. La verdad era que el agua estaba contaminada. La diferencia con la realidad con la que estamos viviendo, primero los personajes de Un enemigo del pueblo, que se comportan como canallas, pero lo asumen. Son canallas y se la aguantan. Y acá como que le estamos dando un montón de vueltas. La diferencia a esta obra de Ibsen es que acá no hay nada oculto. Acá todos sabemos lo que está pasando. Sabemos que es mentira cuando se plantea de que no hay transmisión comunitaria. Todos sabemos que hay transmisión comunitaria. Los funcionarios municipales saben que está mintiendo y los que lo escuchan también saben que está mintiendo. Pero ese relato con el que permite justificar y sostener esta pobre actividad económica que no, la verdad que no está solucionando el problema a nadie. Es más, y hablando y entramos fuertemente en lo que es el tema de la temporada, viendo la situación de apertura que se está dando ahora en los balnearios, ¿se van a animar a invertir para que vengan 4 a ocupar una carpa? Pregunto. Está bien que mucha inversión no es. 4 lonas, una silla, pagan 2 pavadas a la municipalidad, o en el caso de Don Florencia no paga nada. La lona es la misma del año pasado, las sillas son las mismas del año pasado, pero hay una inversión en ese sentido. Me imagino la cuestión hotelera. ¿Cómo hacemos con los hoteles? ¿Cómo hacemos con el tránsito de la gente por el hall, por la recepción, en el desayuno, cuando es media pensión, en los comedores? ¿Cómo sería el protocolo?
Claro, supongo que ya estarán trabajando en Sí, eso sí, o no, pero no sé. yo... No sé, porque hay va- distintas, algunos dicen, algunos funcionarios dicen no va a haber temporada y repito, yo lo vi al intendente Montenegro ayer en un canal de Buenos sí. Aires programando la temporada de verano. Bueno, y Así que no sabemos qué es lo que va a pasar. estamos escuchando referentes de las distintas cámaras que no se imaginan una Mar del Plata sin temporada, Exacto. otro que no se imaginan, a ver, dejémonos de imaginar y vamos a los datos concretos. A ver, explíqueme cómo evitamos contagios en un hall de hotel, en un comedor, en un desayunador, en el tránsito a la playa. Explíqueme. La gente envuelta en nylon, ¿cómo hacemos? Podemos, hay algunas actividades, como algunos trabajos, tipo de trabajo. A mí me toca trabajar con un vidrio de 2 centímetros de ancho. Yo puedo desarrollar mi tarea, pero hay otras tareas que no se pueden desarrollar. Es decir, acá ¿viste? Estamos buscando el argumento que no nos pongan en el lugar de canallas, pero que nos permitan generar la actividad de una manera salvando el honor. Y la verdad que eso no existe. Es claro, si bien salió ya, hay una vacuna, esa noticia de hoy, Sí, la desarrolló muy bien el flaco sobre el tema de la vacuna rusa. sí. Vamos a ver, todavía se está hablando que recién para enero estaría digamos que está todo bien, seamos optimistas. Ahora, de acá a la temporada eso no llega, esto es claro. Hay una cuestión de producción, hay cuestión de logística, a dónde vamos a llegar primero, hay que ver las pruebas, cómo se van dando. La otra semana hablamos Sí. sobre esas cuestiones también. Digamos, es maravilloso que estén apareciendo, ya apareció la primera vacuna y van a aparecer algunas otras más. Maravilloso. Ahora, los tiempos de prueba, producción, logística, aplicación, no son los mismos que lo que quiere planificar la temporada de verano en Mar del Plata. A ver, los rusos no están preocupados por la Bristol. Ellos apuraron, hicieron el anuncio, le meten para adelante. Ahora, no es que Putin está enloquecido a ver cómo hacemos para Sí, salvar la temporada de Mar del Plata. sí, Y tampoco tiene por qué. Desarrollaron la vacuna y China en una etapa de producción, ojalá llegue lo antes posible, pero evidentemente la temporada, que algunos se la imaginan de una manera y otros se la imaginan de otra, bueno, dejémonos imaginar y veamos concretamente qué es lo que tenemos. Y esto hay en relación por algunas cosas que hemos visto de algunas publicaciones donde no se ha tratado bien a un sector del periodismo porque publicó una foto que a algunos no le gustó o vaya uno a saber qué, pero la verdad que la nota, independientemente de la foto, acompaña lo que han informado tanto en zona sanitaria como en el IGA. sí. Estamos hablando de en el hospital regional algunos ataúdes que demostraban un estado de saturación que según algunos dice esto es habitual. Ah, miércoles, esto era habitual. Muchos se escandalizaron y cuando vos publicás esas noticias, te dicen que vos lo que estás haciendo es meter miedo. Bueno, mire, el miedo no es sonso y por otra parte es bueno saber que esto venía pasando hace mucho. Quiere decir que mucho no se ha avanzado y alguien tendría que dar una explicación por qué pasan estas cosas. No será por el coronavirus, será por antes. ¿Esto viene pasando? Bueno, el tema. ¿Qué es lo que sabemos?
sabemos que en Mar del Plata, por más que todos nos engañen y nos dejemos engañar, hay transmisión comunitaria. A nadie le está importando. Y yo cuando empezó esto, se acordarán que ya en el segundo programa ya dijimos esto, por supuesto, esto de guardarse, esta cuarentena se va a diluir en el tiempo porque algo hemos visto de lo que ha pasado en cuarentenas anteriores. La historia de la humanidad es rica en esa información y también teníamos en cuenta de que hay amplios sectores que te rompen la cuarentena. Ya pasamos varias veces, ¿cuánto estamos? 150 días de cuarentena. 140 y pico, más es o menos. decir, pasamos varias veces el ciclo de incubación del coronavirus y el coronavirus está de 15 días, se supone, quiere decir que si hubiéramos hecho todo lo que teníamos que hacer, el coronavirus ya no estaría, evidentemente. Porque si el periodo de incubación es de 15 días, yo no soy infectólogo, ¿viste? Pero la matemática es clara. A 150 días ya varios ciclos de incubación y sin embargo está presente y más fuerte que al principio. Evidentemente, y esto tampoco, algunos dicen, no, le echamos la culpa. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? ¿Al gobierno? Porque la gente no se cuidó. ¿O porque hubo un sector que no se cuidó? Un sector que fue lo suficientemente importante para destrozar este plan, pero que no tiene la capacidad, no tiene el volumen para reactivar la economía. Y esto lo hemos visto. Vemos donde los negocios no están llenos de gente que quiere comprar, todo lo contrario. Es decir, que el núcleo de gente que sirvió para romper la cuarentena y que sigamos infectados hasta ahora, que es un grupo chico, esto es claro, pero es suficientemente grande para que a 150 días tengamos una infección que tiene un periodo de incubación de 15, pero no es suficientemente importante para reactivar la economía. Así que si estos que son descerebrados salgan a consumir, tampoco alcanza. Es decir, un desastre. Ante esto, lo que se está buscando es buscar los justificativos para abrir la economía y no aceptar el deshonor de decir a mí no me importa la cantidad que se muera. Y yo tenía desde un principio un miedo, que se dieran cuenta de que en una apertura económica los beneficiados van a estar agradecidos y las víctimas, que son los muertos, esos no votan. Y me parece que ya se dieron cuenta. Se dieron cuenta que los muertos no votan. Y a partir de esto, comienza, sobre esta columna, se va a lanzar todos los movimientos de apertura económica. Esta es la realidad. Ante esta realidad, yo escuché ayer al doctor Ferro. Vos decís, abrimos y que se mueran los Evidentemente, que se tengan que morir. Evidentemente, la diferencia entre los personajes de Ibsen y nuestra realidad es que los personajes de Ibsen aceptaban su culpa. Sí. Tenían huevo. Nosotros encima queremos ser, queremos tener un estatus moral que no está a la altura de las circunstancias, o por lo menos no está demostrada en esto. Porque si no, a 150 días de una cuarentena ante un virus que tiene 15 días de incubación, nosotros no tendríamos que tener estos problemas. Acá constantemente se está buscando la excusa, se le está pidiendo al intendente que mienta para justificar un movimiento de apertura que yo no sé si va a tener éxito o no. Todo indica de que no. Ante esto yo lo escuché anoche a Ferro, lo vimos en televisión y dijo algo interesante, que es un poco
menos cruento que lo que estoy planteando ahora, pero va en el mismo sentido. Hay que hablarle a la gente que se tiene que cuidar y lo que tenemos que buscar todos, que aquellos que necesiten cuidarse tengan la posibilidad. El estatus de cuarentena le permite, por ejemplo, a las personas con problemas de salud, a las personas de mayores de 60 años, resguardarse, no tienen la obligación de ir a trabajar. Esto estamos hablando en el universo de gente con trabajo registrado. Hay otros que están en Pampa y la Vía, Claro. y habría que asistir. Digamos, Claro. lo que tenemos que garantizar es que a la gente que necesite cuidarse, por cuestión de edad o por cuestión de salud, lo puede hacer. Y ese me parece que tendría que ser el, el programa a partir de ahora. Porque hay gente que no tiene ninguna intención de cuidarse. ¿Y por qué? Porque ven que a ellos no le van a afectar, o piensan que no, porque son jóvenes, o porque pasa cerca o pasó lejos. Bueno, asuman la responsabilidad ante sí, ante sus allegados, porque todos los jóvenes no vienen, no los chicos no lo traen las cigüeñas, tienen padres, tienen abuelos, se tendrán que hacer cargo ante esa situación. Ahora, aquel que se quiere cuidar, hay que garantizarle que se pueda cuidar, porque la cuarentena ya está perdida. Vayan y vean en la calle, ya está perdida la cuarentena, ya hasta incluso ha perdido sentido, porque ya la cosa ya se repartió tanto que ¿qué es lo que vamos a resguardar ahora? ¿Qué es lo que vamos a resguardar? ¿Qué es lo que tendríamos que resguardar? A la gente en riesgo, la gente que se quiera cuidar. Y en función de eso, planificar la temporada. Ya que queremos abrir, démosle la posibilidad a aquel que se quiera guardar, que se quiera cuidar, que lo haga. Y cuando digamos tenemos que abrir, tenemos que garantizar, por ejemplo, espacios. No podemos tener en noviembre problema con los bañeros porque necesitamos todas las playas habilitadas para que no nos junte todo en la Bristol. Tendremos que ver cómo solucionamos el problema de los impuestos municipales en la temporada para los hoteleros que no van a poder ocupar todas las habitaciones. Claro, solo podrían ocupar el 50%. O menos, o menos. o más. Eso tampoco va a evitar el problema de contagio. Es decir, vamos a estar administrando la cosa, porque es imposible que un hotel donde su estructura es una boca de botella por donde entra y circula todo, porque vos tenés que controlar todo, evitar el contagio. Entonces, asumiendo de que vamos a abrir a toda costa, es preferible a buscar mentiras y armar estructuras que sabemos que no van a funcionar, como por ejemplo confiar en la responsabilidad social. Recordemos lo que fue la temporada pasada, que parece que fue el siglo pasado. Los jóvenes, grupos importantes, se juntaban en la playa para tirarse botellazos. Y por ahí se juntaban para matar a uno, como pasó en Villa Gesell. Hablando de dos casos resonantes, pero toda la temporada así. O nos olvidamos cuando la policía se ponía a la entrada de las playas a revisar la heladera para ver si encontraban bebida alcohólica. ¿Nos olvidamos de eso? Entonces, ¿de qué responsabilidad social me están hablando? Acá no hay responsabilidad social alguna. Entramos a la pandemia con 20 muertos por tránsito, porque no respetábamos la norma de tránsito. Por día. Por día, había 20 muertos por día, entramos a la pandemia, con muertes de tránsito, porque nadie era capaz de respetar las normas de tránsito, o por lo menos un sector importante. Ahí le vamos a pedir responsabilidad social. Por favor, no me hagan reír. ¿De qué responsabilidad estamos? Se juntaron 10 para matar a uno. Evidentemente, cuando hablemos del tema de la temporada, distanciamiento social, vamos a hablar de que no pueden consumir bebidas alcohólicas en la playa.
hay que realmente plantearse con claridad que vamos a abrir, porque eso es lo que va a pasar, se va a abrir la temporada, cueste lo que cueste, y realmente vamos a tener que plantearnos ante eso, primero, aquellos que se quieran cuidar, que se tengan la posibilidad de cuidarse, y realmente ver que si no pudimos controlar la temporada pasada, porque no la pudimos controlar, entre accidentes de tránsito y peleas callejeras, que evidentemente para pelearse la gente se junta, aparte de matarse entre ellos, van a repartir el coronavirus, ¿cómo vamos a hacer para controlarlo? Y bueno, esta es una definición partiendo de la sinceridad. No podemos, por un lado, pretender decir, queremos salvar la vida, pero el protocolo, los protocolos son como los 0800 de los bancos, que nadie te atiende. Y sirve hasta por ahí nomás y según qué tipo de actividad. Porque también estamos en esta posverdad que tenemos en el mundo, donde te ponen una aplicación, un 0800, y con eso solucionaron todo. La aplicación se cae, el 0800 no te llama a nada, pero ahí tenés la solución. Porque el planteo es ese. Y el planteo que se está llevando ahora, con esto también. Tenemos un compañero que el lunes pasado se fracturó, un hombre de 80 años, un amigo, ¿qué fue? Se internó y lo internaron al lado de un sospechoso de coronavirus. Ahora resulta que el sospechoso no era sospechoso, se confirmó que tenía coronavirus y este amigo, este compañero que lo tienen que operar hoy de cadera, lo operan con infectado de coronavirus porque lo pusieron en la cama de al lado. Encima fueron a visitarlo y están sus parientes en cuarentena. Entonces, la verdad que cuando las cosas no funcionan, es preferible ser sincero, decir, miren, somos unos canallas, no nos importa tres corneos la gente que se muera, déjenos hacer nuestras actividades, déjenos correr, andar en bicicleta, déjenos abrir las playas. Yo en esto tengo una comprensión especial hacia la gente que necesita trabajar. Claro. En eso yo creo que el esfuerzo se tendría que haber dado sobre eso, no sobre los surfistas. Pero bueno, los criterios son distintos. Y ahora, evidentemente, ante una cuarentena que ya no existe, porque ya no existe, acá lo que hay que dar, como dice bien Ferro, hay que darle la posibilidad del que se quiera cuidar, que se cuide. Y el que no se quiera cuidar, o el que no quiera cuidar a lo suyo, porque los jóvenes que quieren juntarse, armar fiestas clandestinas, jóvenes y no tan jóvenes, porque los de Baby Shower no eran tan jóvenes, los de Baby Shower en Necochea. No eran tan jóvenes, pero sí que, bueno, correrán los riesgos ellos y ellos harán correr los riesgos a sus mayores. Bueno, pasa por ellos. Pero aquellos que tengan la posibilidad, ante algo que va a pasar, porque van a abrir la temporada, van a abrir la actividad económica, es que tengan la posibilidad de cuidarse. Y esto sería también una forma de ser sinceros y no estar buscándole la vuelta a ver qué argumento me permite hacer lo que yo quiero hacer sin dejarme como un canalla. Esta es también la obra de Ibsen, ¿no? Donde es preferible que el canalla se asuma como canalla, porque termina siendo más canalla cuando te quiere disimular. Seamos sinceros, seamos claros, permitamos a los que se puedan, a los que necesiten y quieran cuidarse que se cuiden, y lo demás tratemos de, por lo menos, por esta cuestión de la pandemia, que no nos pase lo de la temporada pasada, donde 10 se juntan para matar a uno, donde tenemos 20 muertos por tránsito por día y donde hay peleas en la playa o en la nocturnidad. Vayan a saber si con todo esto, estos son los protocolos que hay que llevar adelante
para que a esto que se va a desbordar, porque evidentemente se va a desbordar, pero como tampoco a nadie le importa, porque en definitiva el producto del desborde son los muertos, y los muertos no les importa a nadie porque los muertos no votan. Esto que yo temía que se dieran cuenta, ya se han dado cuenta, así que no es mi intención asustar a nadie, si que se asuste, o ¿viste? Ya a esta altura del partido, si te asustás con estas cosas es porque has vivido en un termo, pero hay que darle la oportunidad a aquel que se quiera cuidar, en un marco de mayor sinceridad, porque entonces ahí ya sabes de qué te tenés que cuidar, y no que te pongan un 0800, una aplicación que después no funciona, o con argumentos que realmente poco tienen que ver con la realidad. Postergan el aumento a las naftas e YPF perderá 800 millones de pesos. La suba se iba a realizar en la medianoche del sábado, pero el gobierno postergó el aumento de combustibles que estiman se anunciará en unos días, lo que provocó que YPF dejara de facturar unos 800 millones de pesos para maquillar los magros resultados del segundo trimestre. En una nota de Clarín dice que Cristina Kirchner y Miguel Galucio son los principales impulsores de la suba. El aumento se prorrogó después de que el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, como el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, declararan a la prensa que la suba no estaba definida. Lo más probable es que la actualización se materialice el próximo fin de semana. Las finanzas de YPF no pueden esperar más. YPF y los gobernadores son también quienes quieren aumentar los combustibles, porque los impuestos de la nafta son una fuente de coparticipación. Por supuesto, ese ingreso para las provincias. Claro, ahí hay que tener en cuenta esto, que esto ya lo hablamos la otra vez, el concepto de pérdida. Sí. El concepto de pérdida no es que se está descapitalizando YPF, es lo que perdieron en ganar, que yo no sé en realidad cómo hacen el cálculo. Que Cristina Kirchner y Galucho quieran aumentar el combustible no me llama la atención. ¿Por qué? Porque esta YPF la diseñaron entre Cristina y Galucho. ¿Por qué? Porque depende del precio de mercado. YPF no dejó de ser una sociedad anónima y participa en el mercado, y sus regalías se reparten a privados, porque hay un 49% de YPF que es del sector privado y está reclamando ganancias. ¿Entienden esto? Ahora, esto llevado a los números, el actual costo de las naftas, por ejemplo, se hizo con un barril de $62 y pico. Todo el año pasado estuvimos hablando de esto, por eso me acuerdo bien. Y el dólar, desde esa época hasta ahora, se apreció en un 23%, cuando los combustibles bajaron en el precio internacional más de un 25%. Quiere decir que todavía puede aumentar más el dólar sin tocar, y estamos hablando dentro del concepto de mercado, o sea, el precio de los combustibles. Es decir, están ganando más de lo que ganaban antes, porque encima acá tiene barril criollo. No se necesitaría tocar el precio de los combustibles. No tiene lógica de mercado, ¿viste? Porque para algunas cosas tenemos la lógica de mercado y para otras la lógica del Estado. Cuando la lógica del Estado dice vamos a poner 149.000 millones en subsidio a las petroleras, pero no a YPF, porque también hay que ver por qué YPF tiene mala finanza, porque nunca recibió un peso de subsidio y se encargó de todo el trabajo de investigación para que las petroleras con subsidios hicieran el trabajo con menores costos. Y esto se hizo durante Cristina y Macri,
y se sigue haciendo ahora con Fernández, evidentemente. Esto funciona así, y no se ha cambiado. Y las provincias, los 9 jeques árabes que tenemos en las provincias petroleras, que no sé por qué razón sigue siendo provincias pobres, porque están recibiendo desde hace años regalías petroleras, quieren el aumento de la nafta para también ellos tener un pedacito. Entonces todo el país estamos subsidiando a la industria y a las provincias petroleras, lo cual es un disparate. Que yo no sé por qué la gente del campo, en vez de rezongar no sé por qué rezongan, porque yo andé y rezongar a las petroleras que son los que se están llevando la guinda. ¿Viste? Aparecen, me encanta cuando el sector de campo aparece discutiendo los derechos laborales, los derechos sociales. Anda a discutir a las petroleras que son las que se llevan tu guita. Es así. Pero hay que tener en cuenta esto, que hay un 49% de YPF que está en manos privadas Y son esos los que están reclamando. y quieren ganar. Claro. Y este diseño lo hizo Cristina, porque acá el único que revirtió los procesos de privatización en el área petrolera fue Arturo Illia, y así lo echaron. Fue el único. Después lo que había privatizado Frondizi siguió privatizado, después vino Menem, privatizó lo demás, el esquema, y esto es lo que nos quieren decir, ¿no? Porque, a ver, cayó el precio del petróleo y nos siguen aumentando. Entonces, la lógica de mercado, de tanto liberales que hay, en realidad es una lógica que no tiene sentido y que poco tiene que ver con la realidad. La Organización Mundial de la Salud ya lo contactó. Putin lanzó una vacuna para el coronavirus. Podría garantizar inmunidad por 2 años. La Organización Mundial de la Salud se contactó con el gobierno ruso, que recibió con cautela la noticia, señalando que esta vacuna, como el resto, deberán seguir los trámites de precalificación y revisión que marca el organismo. La administración de la vacuna sería en 2 etapas y crearía una inmunidad a 2 años. Y como lo dijo Oscar Ortiz, una de las hijas de Putin, probó la vacuna. Una pesquera tuvo que cerrar por 2 casos positivos de COVID-19. Es el frigorífico Corien Quiarpesca de Ayolas al 3200. Se aguarda la respuesta a varios hisopados. En la pesquera trabajan unos 60 trabajadores. Bueno, y el viernes pasado la sucursal de San Martín de Córdoba del Banco Nación también cerró. También cerró, es verdad. Y ayer lunes se confirmó un nuevo caso de coronavirus entre los empleados del Uro Autogar de Juan B. Justo al 2400, con lo que ya suman 4 los infectados, 2 médicas con coronavirus que atienden en los CAP de Ameguino, Batán y El Puerto. Y ayer lunes no hubo estacionamiento medido por un caso positivo de coronavirus. Volvamos a la pesquera. Los 2 casos de COVID-19 fueron en la pesquera Corien Quiarpesca de Ayolas 3247, según confirmaron desde el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado. Desde la entidad gremial indicaron que las 2 personas afectadas cumplían labores en la cámara de frío. Y la pregunta, ¿habrá aumento de combustibles en Mar del Plata? Desde la Cámara de Expendedores dieron un análisis sobre la posibilidad de una suba del 7%, el precio del crudo, la gestión de YPF y la baja del consumo, las variables para determinar la primera suba del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, el precio del crudo, vos lo explicaste recién. Sí. El actual precio de combustible
es de cuando el crudo estaba a $62 el barril, que ya era un precio que se veía la recesión que ya empezaba a caminar. Y ahora no llega a 45. Claro. Está en 43, 42, 40, está en ese rango. Recordemos que el barril criollo es $45 el barril, así que no. Y si bien se depreció la moneda, y hay que decir esto también, que si el petróleo, el combustible argentino, hecho con el petróleo argentino, tiene cotización de dólar, es gracias a una resolución ministerial de la época de Cristina Kirchner. La resolución 1077, donde establece que el precio del combustible se va a tomar de acuerdo al crudo según la variedad Brent. Es el Brent menos $8. Y eso es una resolución no de la época de Macri, no de la época de Martineo, es de la época de Cristina Kirchner y Galucho. Que estableció, le digo, para que aquel que lo quiera ver, está en internet, te puede imaginar que hay boletín oficial y está en la resolución del Ministerio, en ese momento, Secretaría de Energía de la Nación, resolución 1077, donde hace que nuestros recursos a nosotros nos los cobren en dólares. Bien, Patricio Delfino, uno de los referentes de los estacioneros de Mar del Plata, dice: el crudo bajó casi un 26% y el dólar subió un 23%. Si una magnitud sube y la otra baja, no habría condiciones objetivas para aumentar. No. La cuenta, aparte de la cuenta es lo más claro imposible. Es una cuenta de primaria esto, no hay que ser ningún especialista, qué sé yo. Lo que pasa es que, como vos decías, los sectores privados están queriendo su parte. Quieren seguir exprimiéndonos. Esa es la verdad. Quieren seguir exprimiéndonos, quieren que no consumamos para después exportarlo, que tampoco tiene mucho sentido porque si bien aumentó el consumo de combustible en el mundo, ya se calcula que por varias décadas no vamos a estar en régimen de movimiento económico previo al coronavirus. Bien, estamos terminando ya, Pablo, con Prohibido Olvidar y vamos a decir esto último. El gobierno confirmó que avanza el acuerdo con China por los cerdos, que podría crear 9.500 empleos. Funcionarios de Cancillería explicaron que el acuerdo es por 3.500 millones de dólares y las granjas se instalarían en provincias del norte de nuestro país. Bueno, de esto hablamos hace varios meses, ¿te acordás? Sí, por la crisis que atraviesa China por la fiebre porcina. Por la fiebre africana porcina, que tuvieron que sacrificar la mitad del ganado en pie. Bueno, nos estamos yendo ya, nos despedimos hasta el martes que viene y nos vamos escuchando a Los Piojos, bicho de ciudad. Hasta el martes.